Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos esta emisión anunciándoles que ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales y vamos a ver cómo le fue a Wall Street durante la jornada, que como vemos el Dow Jones tuvo un avance leve del 10%, 0,10% específicamente en 50.188 puntos, todavía se mantiene por encima de los 55.000 que logró alcanzar en jornadas pasadas. Por su parte, el Standard & Poor's 500 retrocede 0,33% en 6.941 y el Nasdaq. Vamos a observar qué comportamiento tuvo en la jornada de hoy, que como vemos también en línea con ese resultado del Standard & Poor's también registra valor negativo, 0,59%, es decir que baja más de 130 puntos en 23.102 unidades. Les cuento que el Standard & Poor's 500 cerró con una leve caída este martes, presionado por datos de ventas minoristas por debajo de lo esperado y por crecientes dudas sobre el impacto de la inteligencia artificial en el sector financiero. El índice retrocedió mientras que el Nasdaq bien bajó, y en contraste, pues el Dow Jones tuvo un aumento. Aunque se alejó de los máximos intradiarios marcados más temprano, todavía siguió repuntando. Les cuento que las acciones del sector minorista estuvieron entre las más afectadas luego de que el informe mostrara que el gasto del consumidor se mantuvo pleno en diciembre frente a una alza esperada del 0,4%. Los títulos de Costco y Walmart cayeron 2% y 1% respectivamente, reflejando preocupaciones sobre la fortaleza del consumo en un contexto en el que el mercado también espera los datos de empleo del miércoles y el IPC del viernes. El sector financiero también registró fuertes pérdidas después de que la plataforma Altruist lanzara una herramienta de planificación tributaria basada en inteligencia artificial. Acciones como LPL Financial, Charles Schwab y Morgan Stanley sufrieron caídas relevantes, alimentando la rotación hacia sectores percibidos como más defensivos. Aún así, desde una mirada técnica, el Standard & Poor's 500 se mantiene sobre sus promedios importantes, lo que sostiene una visión cautelosamente positiva para el mercado. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM y vamos a iniciar entonces con la Bolsa de Valores de Colombia, que al cierre de esta jornada muestra comportamiento positivo. El MSCI Colcap avanzó 0,92% en 2.418 puntos, mientras que el Colir también aumentó 0,99%. Cibest, entre las acciones de mayor desempeño, el primer título en avanzar fue Cibest en 4,51%, seguido de Davivienda, de la acción preferencial, que también ganó 3,91%, y Grupo Energía Bogotá acompaña la lista con un alza del 2,58%, y también se suma Grupo Sura con un avance del 2,24%. Por su parte, acciones como por ejemplo ISA, Davivienda Group de la acción preferencial, Ecopetrol, Enco, Promigas y Grupo Sura tuvieron caídas durante la jornada, siendo ISA la menor desempeño en 2,59%, Davivienda Group de la acción preferencial también bajó 2% y Ecopetrol vemos que tiene una baja del 1,56%, seguido de Enca, que también tiene un retroceso del 0,4% en la jornada de hoy. Y en noticias del mercado colombiano, Canacol Energy informó este martes a la Superintendencia Financiera que la Superintendencia de Sociedades de Colombia reconoció formalmente el proceso de reestructuración que la compañía adelanta en Canadá bajo supervisión judicial en el marco de las Companies Creditors Arrangement de la ACCA. La decisión quedó consignada en una providencia del 11 de diciembre del 2025, mediante la cual el juez concursal colombiano dio validez a las órdenes emitidas por la Corte King's Bench de Alberta en Calgary dentro del trámite de insolvencia transfronteriza previsto en la Ley 111-16 del 2016. Como parte de este reconocimiento, la Superintendencia autorizó el otorgamiento de garantías prioritarias sobre determinados activos de Canacol Energy y sus subsidiarias en Colombia a favor de los financiadores de crédito DIP. Esta medida busca proteger los activos locales y facilitar la continuidad operativa mientras avanza el proceso de reestructuración bajo supervisión judicial en Canadá en el marco de los principios de cooperación judicial internacional y coordinación entre jurisdicciones.
De otro lado, les cuento que Binance anunció la integración del sistema de pagos instantáneos breve, lo que permitirá a los usuarios de Colombia realizar depósitos y retiros en pesos colombianos de forma inmediata, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. La implementación se realizará en alianza con proveedores locales regulados y en coordinación con las principales entidades financieras del país, facilitando la interoperabilidad entre cuentas bancarias y la plataforma digital. Según informó Binance, los usuarios podrán conectar sus cuentas bancarias mediante una llave breve para ejecutar transferencias en tiempo real. El servicio permite operar sin tiempos de espera y se integra al nuevo esquema de pagos del sistema financiero colombiano. La compañía indicó que las tarifas dependerán de las condiciones de cada entidad bancaria y que el objetivo de la integración es facilitar el uso de activos digitales dentro de un entorno conectado al sistema financiero local. Siguiendo con las bolsas que integran, vamos a darle paso a la Bolsa de Comercio de Santiago, que finaliza con una variación negativa del 2,14%. Quiere decir que a esta, o más bien al cierre de la jornada, obtuvo un valor de 11.009 puntos, un retroceso bastante considerable teniendo en cuenta que al principio de año había logrado sobrepasar los 11.600 puntos. Vamos a ver entonces cuáles son las acciones que están influenciando su comportamiento al cierre de esta jornada, y el primer título en descender es Entel, con una caída superior a el 12%, 12,63% específicamente, seguido de la TAM Airlines, que bajó 4,67%, e Inversiones La Construcción, que descendió 4,65%, y el Holding Cap, que también bajó 4,39%. La baja en Entel se debe a la venta de Telefónica Chile, que claramente golpeó a la acción. Fue Millicom la que se llevó la delantera en la venta de esta empresa. Más adelante ampliamos información, pero claramente esa caída en Entel hizo que el IPSA bajara considerablemente, sumado pues a estas acciones que están bajando más del 2% en la jornada de hoy. Y vamos a ver entonces, las únicas dos acciones que tuvieron comportamiento positivo fue el Inversiones Aguas Metropolitanas, que avanzó 0,93%, seguido de Quiñenco, que tuvo un aumento leve del 0,24%. Al cierre de jornada, estas fueron las únicas dos acciones que tuvieron comportamiento positivo. Y en noticias del mercado chileno les cuento que Telefónica concretó la venta de su filial Telefónica Chile a Millicom y NJJ Holding por un valor máximo de 1.365 millones de dólares. Según informó la compañía al mercado, la operación se estructura con un monto fijo de 1.215 millones de dólares y un componente variable de hasta 150 millones de dólares, coincidiendo con la ocurrencia de determinados eventos en el mercado de telecomunicaciones chilenos. La transacción se realizó con firma y cierre simultáneos, y el precio acordado considera los ajustes habituales de este tipo de operaciones e incluye la deuda financiera neta de Telefónica Chile, que asciende a 479 millones de euros al 31 de diciembre del 2025. Según lo reportado por Telefónica, el pago contempla un componente en efectivo al cierre y un pago diferido asociado al desempeño financiero de la filial. La venta se enmarca en la estrategia de gestión de activos del grupo y en su proceso de salida de Hispanoamérica, orientado a simplificar su estructura y priorizar mercados considerados estratégicos. Recordemos que Entel había sido primera en anunciar interés en la compra de Telefónica Chile, sin embargo pues se bajó del tren, las acciones habían caído. De hecho, cuando ellos anunciaron recientemente el interés en la compra de este activo, la acción había subido más del 11%, luego de haber caído, o más bien haber desertado esta operación. Finalmente la acción cayó más del 8%, y pues finalmente cuando se confirma hoy la compra de Millicom de Telefónica Chile, pues vemos que la acción cae más del 12% en la jornada. De otro lado, Parque Arauco convocó a una Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo 24 de febrero del 2026 con el objetivo de someter a votación un aumento de capital de hasta 285.000 millones de pesos chilenos mediante la emisión de nuevas acciones de pago. La citación fue informada al mercado como hecho esencial y se realiza en cumplimiento de la normativa vigente del mercado de valores y de sociedades anónimas. Entre las materias a tratar, se propondrá destinar hasta el 10% del aumento de capital a planes de compensación
compensación para ejecutivos de la compañía, así como introducir modificaciones estatutarias asociadas a los acuerdos que se adopten. La Junta se desarrollará de manera exclusivamente remota y la sociedad informó que los detalles operativos para la participación y votación de los accionistas serán comunicados oportunamente a través de sus canales oficiales. Y ya para finalizar vamos a dar paso a la Bolsa de Lima, que hoy también finaliza con índices en negativo. El índice chileno también pues con esas acciones descendiendo considerablemente. Vamos a ver entonces cómo termina o cómo finaliza la bolsa del mercado limeño. Digamos que en la sesión estuvo presentando comportamiento negativo y sigue comportándose pues en línea con ese resultado que ya está bajando previo a su cierre. Tiene una variación negativa el índice general superior al 1%, 1,34% específicamente en 55.149 puntos, y el CAPEC también baja 0,85% en 1.425 puntos. Veamos cuáles son las acciones que están influenciando su comportamiento, y el primer título en descender es Southern Copper Corporation, que tuvo un descenso significativo, lo que claramente impactó dentro de la bolsa local, o más bien el índice local a el cierre de la jornada. Vamos a ver mientras carga un poco la página, vamos a observar entonces cuáles fueron las acciones de mayor caída. Bueno, como vamos a observar ya actualizada la página, la sociedad minera El Brocal es el primer título en descender, 5,71%, seguido de Southern Copper Corporation, que bajó 3,71%, y PP Ex Mining Corp también tuvo un descenso superior al 3%, 3,20% específicamente. Credit Corp también se suma a la lista con una baja del 2,73%, y en el lado de las acciones que avanzan, el primer título en hacerlo es Cartabio, Sociedad Anónima Abierta, que es una ETF, que avanzó 9,97%, seguido de RIMAC Seguros y Reaseguros, que avanzó 4%, y la empresa siderúrgica del Perú también tuvo un avance del 2,52%. Y en noticias del mercado limeño les cuento que Rio Silver informó que sus acciones ordinarias comenzaron a cotizar en el mercado OTCID de Estados Unidos de la plataforma Over the Counter, que es operada por Markets Group, lo que permite la negociación de valores de emisores internacionales bajo estándares de divulgación regulados. Con esta incorporación, la compañía establece una presencia formal en el mercado estadounidense y amplía el acceso de inversionistas minoristas e institucionales a su estrategia corporativa. Según la empresa, la cotización busca mejorar su visibilidad en los mercados de capitales y respaldar el avance de sus planes de exploración y desarrollo concentrados en proyectos de plata en Perú. Rio Silver señaló que este paso complementa sus iniciativas de relacionamiento con inversionistas y podría contribuir a mayor liquidez y transparencia, acompañando pues las siguientes etapas de su desarrollo corporativo. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela para saber de qué manera finalizó el IBC en la jornada, que como podemos observar tuvo una caída en la jornada de hoy superior a el 2%. El IBC, que es decir, el índice bursátil de Caracas, tuvo una variación negativa en la jornada de hoy superior al 12%, 12,55% específicamente en 5.246 puntos. Y vamos a observar entonces los demás índices cómo avanzaron en la jornada, y en línea con ese resultado del índice principal, pues el financiero y el industrial también bajaron 13,85% y 5,69% respectivamente. Les cuento que Venezuela despachó su primer cargamento de crudo a Israel en casi 4 años, marcando el retorno del petróleo venezolano a ese mercado tras un proceso de reordenamiento de sus exportaciones energéticas. Y según información de fuentes oficiales, el envío tuvo como destino a Basan Group, que es el principal refinador israelí, y se produjo en un contexto de cambios en la administración de las ventas internacionales de crudo del país. El embarque se da en medio de una mayor supervisión de Estados Unidos sobre el comercio petrolero venezolano y de una diversificación de los destinos de exportación con cargamentos recientes hacia India, España y Estados Unidos. Este nuevo escenario también ha reavivado el interés de compañías internacionales por proyectos de hidrocarburos vinculados a Venezuela en un momento en que el país busca reinsertarse gradualmente en los mercados energéticos internacionales. Muchas gracias a todos nuestros televidentes, nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Primera Página, el canal de los negocios, y me voy dejándolos con este análisis económico.
Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisemos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 9 de febrero de 2026. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Vamos como todos los días con la apertura semanal de mercados. Comenzamos por el mercado local, en el cual hay bastantes cosas que comentar. Lo primero es que el día viernes pasado el INE, el Instituto Nacional de Estadística, publicó el IPC del mes de enero, que avanzó un 0.4% en línea con las expectativas del mercado, ubicando la medición inflacionaria anualizada en el 2.8%, su menor nivel en casi 5 años. Desde el punto de vista de estrategia de inversión, esto se suma a varios focos a favor de nuestra estrategia. En primera instancia, el comunicado del Banco Central en el último reunión de política monetaria, que si bien mantuvo la tasa de política monetaria, comentó que eventualmente la inflación iba a caer con mayor fuerza de lo que el mercado esperaba, lo que termina sucediendo en el mes de enero. Por otro lado, también la discusión dentro de esa reunión de eventualmente llevar a cabo un recorte de 25 puntos base en circunstancias que el mercado no esperaba eso. Y ahora esta medición del IPC por debajo de las estimaciones del mercado fuerza que el Banco Central eventualmente por lo menos debería llevar adelante, como tenemos nosotros en nuestra estrategia de inversión, dos recortes de tasa de política monetaria, al menos durante 2026, factor que es alcista para fondos mutuos de renta fija local y que continúa perjudicando y haciendo más pequeño el retorno de fondos mutuos money market y depósitos a plazo. Durante esta semana también tendremos mañana martes encuestas de expectativas económicas del Banco Central y el miércoles encuestas de operadores financieros, las cuales eventualmente deberían mostrar mayor disposición del mercado a esperar recorte de tasa de política monetaria probablemente en la reunión de marzo o abril de este año del Banco Central. Estaremos, por supuesto, en el podcast del día jueves de cierre semanal de mercado comentando el efecto en los activos de estas noticias y, por supuesto, las conclusiones de estas dos encuestas del Banco Central. Fondos recomendados de renta fija. Revisamos hoy fondos de Principal AGF, aliado estratégico de Upside Capital para la distribución de sus instrumentos de inversión a nuestra cartera de clientes e inversionistas. Fondos recomendados de renta fija local en Principal AGF con un excelente retorno que va de 2026. Fondo deuda a mediano plazo, pesos, un retorno durante este año del 0.71% y el 0.66% durante enero. Fondo deuda a mediano plazo UF un poco más atrás, rentando un 0.4% en lo que va 2026 y un 0.44% durante enero. Progresión deuda a largo plazo con un 0.48% retorno en lo que va del año y 0.49% durante enero 2026. Y el fondo deuda origen flexible rentando un 0.58% en lo que va del año y también un 0.58% durante enero 2026. Respecto a renta variable, el factor de recorte de tasa de política monetaria junto con una esperada recuperación en la actividad económica, dado el cambio de ciclo político principalmente en nuestro país, el IPSA hoy cotiza en un 0.37% de alza en el día, en 11.252 puntos, anotando un avance durante 2026 del 7.36% y durante el último año del 54.26%. Nuestra recomendación de inversión en Principal AGF, fondos que revisamos hoy, fondo Capitales y Acciones Chilenas mantiene un retorno del 6.88% durante 2026, bastante en línea con el índice, y de un 46.76% durante los últimos 12 meses. Son fondos recomendados para las estrategias de inversión de nuestros clientes, a quienes asesoramos en el monitoreo y conformación de estrategias de inversión en fondos mutuos locales. Dólar peso, luego del cierre de la semana pasada en 855, comienza esta semana sus cotizaciones en niveles bastante similares, 856,80, y durante el día ha tenido una presión bajista, toca mínimo en 851 y cotizando a esta hora en 855. Desde un punto de vista fundamental, el dólar en Chile debiese seguir retrocediendo, en primera instancia por el ciclo de recorte de tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal, que dicho sea de paso, el mercado espera a diciembre del 2027 entre 2 a 3 recortes de tasa respecto a los niveles actuales, que están en el 3.5-3.75%. Se espera eventualmente que la tasa de política monetaria de Estados Unidos, como decíamos, sufra 2 recortes a diciembre de 2027 para que se ubique o entre el 2.75 al 3% o entre el 3 al 3.25%, factor alcista para acciones y bonos de ese mercado que pasaremos a revisar en un segundo más. Por otro lado, el cobre se mantiene dentro de un canal lateral en sus cotizaciones, por la parte alta en $6.10 con máximos en $6.60 y por la parte baja consolida un soporte en $5.69, mientras el cobre mantenga sus cotizaciones dentro de este canal y con presión alcista, principalmente por los fundamentales de caída del dólar en el mundo y recuperación de la actividad en China. Va a continuar mostrando rendimientos parecidos
parecidos al actual, con una alza del 4.39% en 2026 y el 26.6% durante el último año. Por otro lado, también el peso chileno debiese tener un mayor valor frente al dólar por la esperada recuperación de la actividad económica en Chile a niveles superiores a los actuales, y eso conforma los tres factores que eventualmente desde el punto de vista fundamental deberían seguir debilitando las cotizaciones del dólar en Chile. Próximos niveles ante ruptura de 854, 843 y 836. Respecto a Estados Unidos, vamos a tener una semana con bastantes cifras macroeconómicas. El día martes se publicarán las ventas minoristas del mes de diciembre y el miércoles se publicarán las cifras que no se publicaron el día viernes de la semana pasada respecto a la creación de empleo no agrícola en Estados Unidos del mes de enero, creación de empleo no agrícola, ingreso medio por hora y tasa de desempleo. El día jueves, como siempre, las peticiones semanales por subsidio de desempleo, ventas de vivienda de segunda mano en esta ocasión, y el viernes también otra cifra bastante relevante, el IPC del mes de enero. Todo esto en un contexto, recordemos que la Reserva Federal tiene un mandato doble: mantener la inflación en el 2%, objetivo que aún no ha conseguido, y por otro lado, mantener en buen pie la estabilidad y la salud del mercado laboral de Estados Unidos, de manera que teniendo cifras de empleo y de IPC en la misma semana, esperamos obviamente volatilidad en los mercados y estaremos extremadamente atentos a estas cifras para comentar las cifras de empleo el día jueves en el podcast de cierre semanal de mercado y las cifras de inflación el próximo día lunes en la apertura semanal de mercados. Es importante destacar también que el día viernes hubo una recuperación importante en los tres principales índices bursátiles. 1.97% subió S&P 500, Nasdaq un 2.18% y Dow Jones un 2.47%, cerrando por primera vez por sobre los 50.000 puntos. Como decíamos, Estados Unidos continúa siendo parte de nuestra recomendación de inversión, principalmente por el esperado ciclo de recorte de tasa de política monetaria en esa economía. Revisamos hoy instrumentos de inversión de Principal AGF que permiten a nuestros clientes acceder a ese tipo de mercados e instrumentos mediante la plataforma local de fondos mutuos, fondos recomendados, gestión activa arriesgado, cartera diversificada, que avanza un 10.59% durante los últimos 12 meses, entre otros fondos relevantes. También a través de Principal AGF otorgamos acceso a plataforma Allfunds para que nuestros clientes inviertan directamente en fondos de las principales casas de administración de activos más relevantes en el mundo, tales como el mismo Principal, JP Morgan, entre otros. Revisamos por último el comportamiento de las principales plazas bursátiles, destacando también que hoy el dólar en el mundo cae un 0.65%, lo que presiona a la baja también las cotizaciones del dólar en Chile. En Asia, el Nikkei 225 de Japón subió fuerte un 3.89%, luego del triunfo de la primer ministra y de su bloque político, Sanae Takaichi, que propone un recorte de impuestos y estímulos fiscales para aumentar la actividad económica de ese país. El buen ánimo bursátil se contagia en otras plazas bursátiles de Asia, con el Hansen de Hong Kong subiendo un 1.76% y el índice de Shanghai un 1.41%. En Europa, el DAX alemán avanza hoy día un 1.07%, el Eurostoxx 600 avanza un 0.58% y en Estados Unidos Dow Jones muestra una leve caída del 0.04%, S&P 500 sube con fuerza un 0.64% y Nasdaq un 1.15%, subiendo también el día de hoy. Eso es todo por hoy, que tengan toda una excelente semana, nos encontramos el día jueves para el cierre semanal de mercado. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.